Hola, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Con ustedes José Luis Martín del Campo en un video más sobre temas de psicología. Y en esta ocasión me da mucho gusto poderles dar y además con mucho interés poder hablarles de este tema. Es un tema que por demás es trillado. Sin embargo, es importantísimo poder platicar de él por lo que implica. Este tema, aunque como dijimos al principio es trillado, no deja de ser menos importante. ¿Sí? Además, ha sido subestimado como un estudio realmente serio, un estudio serio al respecto, ¿sí? Y que deja ver el rostro y el corazón verdadero de nuestro pueblo. ¿De qué estamos hablando? De la psicología del mexicano. ¿Sí? Muchos de ustedes posiblemente hayan leído, hayan visto, hayan escuchado acerca de cuál es nuestra psicología. Y es muy interesante este tema entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una cultura, ¿sí? Una cultura que fue formada, ¿sí? Un país que nace de una civilización por demás sólida, ¿sí? Con un origen autónomo en el mundo, de muchas que también existen, pero México, nuestro país, es formado sólidamente porque ha sido una cultura que durante 7 milenios y medio se fue formando. Es así que es como nace, ¿sí? Es un proyecto, nace como un proyecto cultural. Sin embargo, con la conquista y la colonia fue negada brutalmente, desafortunadamente. Esta civilización fue negada, fue sesgada, ¿sí? Y sus valores, los valores que existieron para imponer una cultura colonial. Sí, y esta cultura colonial no es precisamente española, más bien se crea una cultura colonial, ¿sí? Pues parecida a lo que era España. Sin embargo, no fue así. No fue como realmente se hubiera querido cambiar debido a que había ya, como comentábamos, ya una cultura antes sólida. Entonces viene la imposición, ¿sí? Implantada a sangre y fuego, ¿sí? En los territorios que fueron invadidos aquí en nuestro país. Y esto fue durante 3 siglos, imagínense, donde prevaleció la negación del otro. ¿Quién es el otro? Pues las culturas que ya existían. Después viene a colación, ¿sí? Una lucha patricida entre criollos y peninsulares, o bien a los que vulgarmente designamos nosotros como gachupines, ¿sí? Los peninsulares, ¿por qué? Por la península ibérica, allá en Europa, que es precisamente España. ¿Sí? Creando una colonia, un país parecido a los que existen en Europa en el siglo XIX. Eso era lo que se pretendía. ¿Sí? Sin embargo, nunca se modifica la estructura colonial, ¿sí? Que impusieron los españoles. Simplemente se cambió en la cumbre, ¿sí? Quién mandaba, ¿sí? Quién encumbraba esta cultura de castas, ¿sí? Simplemente se cambió. Desafortunadamente, y a la postre, esto no ha cambiado. Continuamos con esta situación. Los criollos en el poder que quedaron,
¿sí? Formaron un modelo neoliberal, pero de muy frágil, llamámosle modernización, además de no fiable, de una sociedad democrática, ¿sí? Mm, y colonial, ¿sí? De carácter mental, pero muy frágil, y tanto económicamente como culturalmente, políticamente, lo que esto impidió, pues definitivamente entrar en los países que en su momento fueron colonizadores y que ellos mismos se autonombran, pues, desarrollados, ¿sí? No fue así de esta manera. Siempre existió la separación de estos, pues la sangre criolla, que de alguna manera aún existe esta situación en que las personas pues diferencian su origen criollo español con las castas, con las culturas mesoamericanas que llegaron ellos a invadir. Estos criollos han mantenido desde 1821 una mansa subordinación a la colonialidad de saber y del poder externo. Simplemente no hubo un cambio profundo, y esto aún en nuestros días se sigue padeciendo. En el México criollo, ¿sí? En el México criollo, durante 2 siglos, ¿sí? Permaneció esta situación, y ahora son los que han tenido y tienen el control de las decisiones tanto políticas, sociales, culturales y económicas. Son por lo menos pues los descendientes culturales, ¿sí? Los descendientes culturales de la conquista y de la colonia, estos criollos. Y desgraciadamente los invadidos, ¿sí? Siguen en el fondo de la escala social, económica, política y cultural. Y no han tenido la oportunidad de expresar, ¿sí? Estas culturas invadidas no han tenido la oportunidad, ¿sí? De expresar y desarrollar los valores de su antigua herencia cultural. Y menos económica y políticamente. Aún se les mantiene totalmente excluidos, ¿sí? Por pobres, por no poseer la cultura dominante, entre comillas. Y por rechazar, fíjense, aquí viene lo interesante, y por rechazar de muchas formas el proyecto de los criollos a través de una vigorosa cultura de resistencia. Y es por eso que es como nosotros debemos diferenciar qué es un mexicano y qué es lo mexicano. Bien, este es el punto. ¿Cuál es la psicología del mexicano? En un país eminentemente colonial, como se maneja, y una desmesurada hipocresía social que no puede ocultar, desafortunadamente, la histórica e injustificada, ¿sí? Forma social y la exclusión sistemática y el desprecio por la civilización conquistada e invadida. Bien, aquí esto es una introducción a lo que viene y que vamos a seguir tomando el tema de la psicología del mexicano, que es, como les comento, es muy interesante saber cuál es realmente nuestro origen, cuáles son nuestros orígenes, cómo nos hemos cambiado. Hay cierto tipo de mexicanos, ¿sí?
las culturas que aún de alguna manera prevalecen, ¿sí? Con sus forma de ser, ¿sí? Y que no han permitido que se subyugue estas costumbres ancestrales. Bien, aquí le vamos a dejar porque es muy interesante lo que viene. Estoy con ustedes nuevamente. Para mí es un gusto poder transmitirles estos temas que por demás son interesantes. Con ustedes, como siempre, José Luis Martín del Campo, estoy con ustedes y nos vemos en el próximo video donde desarrollaremos el tema poco a poco. Muchas gracias. Cuídense mucho, muy buenas tardes y buen provecho.